te preguntara ahora mismo cuánto inglés sabes, seguramente me dirías, se me da bien la gramática, pero me falta el vocabulario. Y estoy aquí para decirte que no tienes ni idea de la gramática. ¿Por qué? Tanto en condiciones de examen como en la vida real, la gramática no se sabe. Tienes que ser capaz de utilizar las estructuras correctas en, en contexto, en frases coherentes, sin equivocarte a la vez que transmites de manera clara tu idea. ¿Y ahora qué tal? ¿Qué piensas? ¿Sabes gramática? ¿De verdad? Para nosotros los profesores este es el eterno dilema. ¿Qué le enseñamos a nuestros alumnos? Gramática, hacemos un montón de drilling exercises, o sea, frases que no tienen contexto para hacer que nuestros alumnos asimilen la estructura, cuánto tiempo le dedicamos a este aprendizaje y luego serán capaces de trasladar lo que han aprendido en una conversación natural. Esto es lo que he intentado hacer en esta clase que he grabado para vosotros y para mis alumnos, por supuesto. Espero que os sirva y espero que os dé un indicio, una guía de cómo utilizar la gramática en contexto. Hay muchísimo más detrás de eso. Por supuesto, hacer ejercicios de gramática es importante, pero la finalidad no es hacer bien el ejercicio, sino hablar en contexto. Dentro vídeo. Ahora sí. Entonces, Lorenzo, ¿me das tu permiso para publicar esto en YouTube? Hombre, sí, sí, me da igual. Ahora como que me digas que no. Vale, bueno, pues la idea es recordar la gramática y ver cómo la usamos hablando, ¿no? Conditionals está muy fácil porque se corresponde a la function speculate. Para B2 nos interesa second conditional y third conditional. Y tenemos aquí, if you studied more, you would probably pass the exam. Lo que tenemos que recordar del segundo condicional es que siempre después de if va el pasado simple y en la consecuencia va a ir would más verbo. Si hablamos de condicionales, de cualquier tipo de condicionales, hablamos de condición y consecuencia, de lo que pasa y lo que pasa después, ¿no? Usamos segundo condicional para especular. Podemos usarlo en este formato. Vamos a dar un ejemplo con Society and Living Standards, ¿no? If the pandemic was still happening, you would probably not be in this course. You would probably be doing something else. You would be trying to survive. ¿Qué preguntas podemos esperar del examinador con esto? What would you do if? Hablando de public figures, what would you do if you could, or what would you ask Donald Trump if you could meet him in person? El truco, en este caso por lo menos en el examen oral, es que si vosotros copiáis la estructura gramatical de la respuesta, tenéis una guía muy fácil. What would you ask Donald Trump if you could see him in person or if you saw him in person? Pues empezamos con la cola. If I saw Donald Trump in person, I would ask him lo que sea. If it's difficult to how he gets his tan, if that's his real hair, or if he drank bleach to get rid of COVID, cosas así, ¿vale? Pero recordar esto, intentar cuando el examinador habla, intentar fijaros en what would you ask, I would ask him, if you saw him in person, if I saw him in person, I would ask him. Sí, es verdad que resulta mucho más cómodo empezar con if, pero no es una regla. Lo que no podemos hacer es mezclar if con would. If I would see him, eso es un error. Tercer condicional, tenemos condición pasada y consecuencia pasada también. En realidad es mucho más fácil tener un mixed conditional con una consecuencia en presente y yo me ponía, en los cursos anteriores me ponía como muy estricta con esto, pero creo que se os perdona en el examen.
El ejemplo de aquí, if you had studied more, you would probably have passed the exam. En el pasado tú tenías que haber estudiado y también en el pasado tenías que haber aprobado el examen. Pero la situación más común es, if you had studied more, you would have your certificate now, que eso sí es un mixed conditional. Da igual, lo que recordamos es que en la condición tenemos past perfect con had más el participio, que muchas veces termina en ed, o si son verbos irregulares hay que lo tener en cuenta. Y luego la dificultad está en la consecuencia, porque tiene muchas palabras. Tiene would, tiene have, que siempre es have, nunca es has, más participio. Y si le añadimos para especular algún modal de algún adverbio de probabilidad, ya se nos complican mucho las cosas. Otra vez, el truco está en copiar el modelo que te presenta el examinador. Porque yo creo que el problema aquí no es que no sepáis, es que le tenéis mucho miedo a los condicionales porque hay muchas palabras. Entonces te estás preocupando de decirlo bien y ya vamos liando las palabras. Vamos a ver un ejemplo de environment. If your parents or your grandparents hadn't recycled bottles, do you think the world would have been polluted a lot earlier? ¿No? Si los abuelos no hubiesen reciclado, si se hubiese contaminado el mundo mucho antes. La verdad que la consecuencia un poco ahí. ¿Sería el mundo más contaminado o no? Otra vez. What do you think would have happened if your grandparents hadn't recycled bottles? Well, otra vez copio el modelo. If my grandparents hadn't recycled bottles, yo qué sé, we would probably have polluted the world, or the sand would have disappeared a long time ago. Y con eso nos quedamos. Luego, para segundo condicional está, si os acordáis de la gramática cuando lo vimos, if I were you. O if you were, a ver, vamos a elegir otro tema de vocabulario, personal values. If you were a parent, how would you raise your child? If I were a parent, I would raise my child without physical or verbal violence. Otra vez, es súper fácil si te fijas en lo que dice el examinador y no es trampa, porque entender lo que dice el examinador y ser capaz de copiar el modelo es demostrar listening skills muy buenos, porque estás entendiendo y lo estás aplicando en tu discurso. Vale, eso sería el second conditional y third conditional. Otra cuestión de gramática, la pasiva. Lo que yo os traigo aquí, creo que la enseñamos todavía, la enseñamos en C1 también. Nos quedamos con esto y nos quedamos con la idea de que la pasiva es una manera de hablar bastante formal, muy poco común en el lenguaje oral, igual que en español. Cuando la usamos, cuando queremos desviar la culpa, la atención de la persona y darle más importancia a lo que pasó. Cuando queremos hablar de una cosa de una manera objetiva. Por lo tanto, la pasiva deberíais de usarla en los reports, cuando hablamos de los hechos, pero también yo creo que la vamos a encontrar mucho en los listening, porque si hablamos de ventajas y desventajas, ¿no? Como en la clase de hoy, yo qué sé, quizá, no estoy segura, pero quizás se ha dicho green buildings are built with wood from sustainable forests, ¿no? Aquí no importa quién lo ha hecho, lo importante es que se ha hecho. No es difícil, yo creo que no es difícil la pasiva tradicional, pero ¿os acordáis que hablábamos de una pasiva incómoda? La pasiva incómoda era I was told that. A mí me dijeron que. No hay ninguna diferencia de estructura con esto,
Es simplemente, a mí, si lo traducís como a mí me dijeron, o a mí me fue dicho, que suena muy raro en español, a mí me dijeron que siempre vais a tener la manera de hacer la pasiva. ¿Qué tema nos queda? The World of Work. I was told that. No, I was told that I didn't pass the interview. Me dijeron que no pasé la entrevista. The fact that I didn't pass the interview was told to me. Esa sería la pasiva que más cómoda, que más cuadra con el patrón español, pero suena muy raro. Además, la pasiva incómoda es mucho más común en el lenguaje incluso hablado en inglés. I was told that I didn't pass the interview. Have you ever been rejected at an interview? Esa podría ser una pregunta de The World of Work. No, I have never been rejected at an interview because I never attended one. I'm still preparing to get my first job. No os obsesionéis con usar la gramática, porque entonces dejamos de pensar en lo que deberíamos de contestar realmente. Pero sí os aconsejo mucho que pilléis ese momento y que copiéis esa estructura, porque tenemos muy claro cuál es la lista de gramática, ¿no? Entonces, si el examinador usa una pasiva, cópiala en tu respuesta. Esta parte no estoy muy segura. Yo cada vez que hablo con un examinador recibo una respuesta distinta. Yo la enseño en C1. It is said that. Se dice que es una expresión bastante fácil y os la recomiendo. It is said that se dice que. Luego tenemos algunos verbos más que estaban en una lista muy larga, si os acordáis. Estaba en reported speech, porque esto es una mezcla de reported speech con pasiva. Yo recomiendo que recordéis, it is claimed that, claim it, que se traduce como se afirma que. Y eso lo podemos usar para hacer referencia a expertos, a investigación científica, cosas así. Porque no siempre se dice o se piensa. It is said that, it is thought that. Es muy fácil, ¿no? Y luego tenemos para esta estructura también la pasiva incómoda. The man is said to be in his 40s. Del hombre se dice que no creo que vayamos a llegar a este punto. Pero de igual manera, repito, si escucháis la estructura y sois capaces de copiarla en vuestra respuesta, estupendo, no se pide mucho más. Vamos a ver un ejemplo con qué tema nos ha quedado. Hemos visto Society, Personal Values, Public Figures, the World of Work, Environment, ya hemos pasado por todos. Quizá no vais a recibir una pregunta como what is said about honesty. No. Quizá vais a recibir una pregunta como do you think honesty is the most important thing to teach children? En vez de yes, I agree, I think that's a great value to teach, podríamos decir it is thought that in today's world honest people are vulnerable. I don't quite agree. I think it's still important to teach honesty. Por lo tanto, nos quedamos con it is said that, it is thought that, que puede ser como una herramienta muy fácil para vosotros de usar cuando expresamos una idea general de lo que se piensa, eso es lo que piensa y luego puedo yo expresar mi acuerdo o desacuerdo con eso. Por lo tanto, digamos que en el examen oral podríamos usar la pasiva, esta estructura, para expresar el acuerdo y desacuerdo, aunque se puede usar para cualquier cosa. Used to tenía, esta creo que no la visteis conmigo, se dio con Eva, entonces no puedo pediros cuenta de lo que enseñé, pero used to tiene dos maneras de usarse. Tenemos used to, didn't, used to, más infinitivo para hablar de hábitos
que yo creo que es el uso más común. Aquí el problema es recordar que no se usa en presente. El equivalente de used to en presente es usually. So, do you usually drive within your city? No, I don't drive anymore. I used to drive at the beginning when I just had my car, but I realized it was not good for the environment and for my economy. Si hablamos de, si os escucháis used to, usually se refiere a un hábito, a una costumbre que tú tienes. Entonces, recordar que si hablas de la costumbre en presente, usually, pero eso es de a dos. Busquemos siempre la oportunidad de hablar de lo que yo solía hacer. I used to drive a lot when my car was new or when I just got my car, but I don't do it anymore. Ahora, en las expresiones be used to y get used to, después tenemos el verbo ing. Y también se refiere a hábitos, pero a hábitos adquiridos. Be used to es estar acostumbrado a. Y get used to, estar en proceso, acostumbrarse a. Entonces, hay ciertos tiempos verbales que no pegan con I am used to. Quizá aquí, I'm not used to sleeping with a duvet. Having classes online. Well, I haven't gotten used to it yet, diría Teresa. No, o sea, no me he terminado de acostumbrar, ¿no? I haven't got or gotten used to it yet. O Lorenzo podría decir, it was very easy for me to get used to classes online or to get used to having classes online because I could see all the advantages of staying at home. Después de be used to, get used to, puedo usar el gerundio o puedo usar un sustantivo. Get used to classes online o get used to having classes online. ¿Qué preguntas podríamos tener en el examen para contestar esto? Tell me about your childhood or when you were a child, before you studied at university. Did you used to drive a lot? Puede que ni siquiera aparezca la estructura be used to, get used to, pero es una cosa que yo creo que a los examinadores les gusta mucho preguntar. Si escucháis used to, tenéis que usar used to en la respuesta. Por lo menos intentarlo. ¿Preguntas sobre esto? Está todo muy claro, ¿no? Vale. Los relativos. Los relative clauses son esas frases, estas subordinadas introducidas por who, which, that, whose, y tenemos una unidad bastante grande que creo que la hicimos en 3 clases distintas. No vais a recibir una pregunta con esto, pero sí es verdad que os va a dar mucha riqueza de vocabulario, especialmente en el escrito. No lo hemos practicado, la verdad, en el escrito, pero siempre podéis desarrollar la frase. Digamos que hay que escribir sobre tu trabajo favorito. My favorite job is being a nurse, which is something I am still working for. Os va a venir muy bien en los artículos donde hay que demostrar mucha riqueza de vocabulario y quizá también os va a venir bien para hacer una referencia porque es como hacer una paréntesis en los tasks 3 cuando hay que hacer referencia a algunos textos, ¿no? Te dan como un cambio de dirección. Ahora, ¿cuáles son los problemas? Los problemas de aquí en los relativos son que no sabemos si ponemos that o no lo ponemos.
no conocemos muy bien, no controlamos el what. What significa lo que, cuando hablamos de relative clauses. Y otro problema muy importante es que confundimos los pronombres relativos con los pronombres interrogativos, cosa que es muy normal porque son exactamente iguales, pero no tenemos pregunta. Y los relativos, usándolos en reported speech, nos pueden hacer algún problemilla, ¿no? Porque acabamos dándole a la frase estructura de interrogativo, que lo hablaremos ahora, después. Mi consejo es que os dejéis guiar por vuestro instinto, porque es que realmente no es tan difícil. Y sí es verdad que a veces, si estás en duda, ¿pongo o no pongo? Es porque quizá lo más seguro es que puedes omitirlo y no pasa nada. Cuando puedes omitir un relativo y lo estás poniendo, estás eligiendo el registro formal, porque siempre el registro formal va a tener más palabras. Entonces, a lo mejor es mejor no abusar de ello en la parte escrita para no pasarse de palabras. Claro, es que puede parecer que al poner una frase relativa estás añadiendo más información, pero quizá en esa subordinada relativa puedes resumir la idea relevante del texto A y te la has quitado. Tenerlo en cuenta eso de, yo qué sé, hablemos de el uso del agua, ¿no? Y de consejos que se pueden aplicar en los hogares para ahorrar agua. Yo qué sé, water, which is constantly decreasing in amount and quantity, y hago referencia al texto A, yo es que me acuerdo de todo esto. En el texto A se dice que ya queda menos de un 1% de toda el agua del planeta es agua potable que se puede beber. Pues con esto, ya, is a scarce good and we need to look after it. Es un bien muy escaso. Pero poniendo which is constantly decreasing in quantity and quality, ya he hecho referencia al texto A y sigo con mi texto C. A eso me refiero. El which mola mucho. Se puede usar para muchas cosas. Los modales. Para B2 necesitamos más bien los modales de sugerencia, porque se corresponde a la function give advice and make suggestions. Pero es muy, muy, muy importante tener en cuenta las reglas de oro de los modales, porque todavía oigo por ahí cosas. Los modales van seguidos siempre de infinitivo sin to. No sé cuántas veces tengo que decir que no hay to, ¿vale? Los modales no tienen to ni delante ni detrás, excepto have to, need to, ought to, que de hecho lo aprendemos así, nos suena así. Los modales no tienen S para tercera persona singular, yo creo que aquí no tenemos problemas. Los modales no tienen auxiliar en la pregunta o negativo, no digo do you can o you don't can, ¿no? Excepto have to. Do you have to? Y los modales solo tienen forma de presente. En C1 ya aprendemos que no. Pero por ahora, como no hablamos de los modales perfectos, solo tenemos forma de presente con referencia al futuro. I may decide not to have children when I get married. Me refiero al futuro, ¿no? Pero uso la misma forma como Carmen may be trying on her wedding dress now, ¿no? Puede pasar ahora mismo, Carmen se está probando su vestido de novia, o yo cuando me case decidiré no tener hijos. La forma es la misma, may, y me refiero al presente y al futuro. ¿Qué pasa cuando necesito otras formas verbales para referirme al pasado? Pues si queréis echarle un vistazo, teníamos como alternativas de have to, pues reemplaza must, no puedo decir I musted, pero I had to o I didn't have to. Be allowed to para hablar de permiso, I wasn't allowed to. Be able to para hablar de capacidad, I was able to. I've never been able to speak in public y cosas así. Pero digamos que aquí pues quizá vamos a trabajar mucho con should,
con have to y tener muchísimo cuidado con must, porque must te obliga mucho. Y nunca lo uséis en la collaborative, porque en la collaborative yo creo que ya bastante claro lo tenemos en esta clase. No se trata de decirle al examinador lo que debería de hacer, de ninguna manera, sino de preguntarle, de sugerir como mucho, y tenemos en la tabla de Give Advice and Make Suggestions, tenemos maneras mucho más sutiles de sugerir, ¿no? Maybe you should, maybe you could, you may like to, y eso. Pero recordando siempre, lo más importante creo que es no ponerle to ni delante ni detrás. Vale, esto es un repaso de todos los modales, muy cortito, pero lo tenemos bastante extenso en las unidades del libro. Recordar que ought to funciona exactamente igual que should. Aquí no lo tenemos. Ought to. Y vale, sí, aquí. Ought to. Y luego está la expresión had better. Had better, yo siempre la he percibido como más te vale, como un poco más de amenaza. Pero muchos libros de gramática lo usan igual que should. Te lo puedes aplicar a ti mismo, como yo qué sé. Do you think you have enough training, que es preparación? Do you think you have enough training to start a job right now? Well, yes, I have studied quite a lot at university. I studied a lot for my public exam, but I'd better pay a very close attention on my first days or weeks of work, because I'm sure there's a lot to learn. Te lo puedes aplicar a ti mismo también, ¿no? Como, sí estoy preparado, pero más me vale que también preste atención. Como ha dicho, I'd better, sí. Una cosa, una paréntesis. Incluso en C1 veo que la gente se siente muy incómoda con las contracciones. Leéis contracciones y decís formas largas. ¿Por qué? Porque tenéis miedo de que no se oiga la D. Sí se oye. Para el oído nativo sí se oye y sí se sabe que está ahí. Entonces, I'll see you tomorrow. Vosotros quizás no lo percibís que está el futuro ahí. I'll see you tomorrow. I will. No hace falta decir I will. Ni I had better. I'd better, con eso ya se escucha. No os preocupéis por eso, porque la diferencia entre usar una contracción y otra y no usar contracción es abismal, especialmente en el examen oral. No es adecuado usar formas largas en el examen oral, a menos que quieras enfatizar algo, acentuar alguna cosa, siempre usa las formas cortas. Entonces esto, I'd better pay close attention to my older colleagues or something like this. Vale. También necesitamos en B2 los modales para expresar certeza o inseguridad, porque se corresponde bastante a la function speculate, ¿no? Cuando especulamos no estamos totalmente seguros de lo que va a pasar. Entonces es muy probable que recibamos preguntas como do you think that teleworking or telecommuting will be the tendency in the future? Pues voy a elegir, mi consejo es que siempre elijáis uno de estos tres, porque son los 50-50 y expresan pues eso, no se sabe, ¿no? Well, it might. Many people might, or many people may decide to work from home in the near future, because technology is improving at a constant rate and very quickly. We could even have a holographic office in our house. Y luego están otros usos de los modales que no los tenéis que saber, los tenéis que tener en vuestro sistema ya, porque son de niveles más bajos, ¿no? De hacer deducciones. Bueno, hacer deducciones
también podríamos usar para especular, ¿no? So I think Carmen is not here. She must be getting ready for her wedding. O para hablar de personal public figures. Ángel Martín has written a wonderful book about mental health. He must have had some mental issues, ¿no? Estoy deduciendo que seguro que le ha pasado a él también. Y ability, possibility, eso es gramática de A2. O sea que es imperdonable que no la controlemos, pero es de saber qué podemos hacer. Este es el be able to que yo os decía que sustituye a can en presente perfecto, en futuro y todas las formas que no podemos usar can o could. Present perfect continuous expresa la idea de que algo es importante por la duración que tiene, o porque empezó y todavía sigue hasta ahora, o porque fue un tiempo muy breve, o porque fue un tiempo muy largo. Pero el acento siempre en el tiempo que llevó esa acción. Con Present Perfect Continuous nos centramos en el resultado. Por eso tenemos este contraste. Anne's clothes are covered in paint. She has been painting the ceiling. Es porque le damos énfasis al hecho de que ella lleva un rato pintando y por eso pues se le ha ido cayendo la pintura. Ahí hay la barrera. La pregunta, how long? Lo que hicimos hoy, how long have you been studying English? La pregunta de warm up, pues copiamos otra vez el modelo. I've been studying English all my life. I've been studying English since I was 5. Aquí el truco es usar since y for con periodo de tiempo y todo eso, pero en esa fracción de segundo que cuando tienes que reaccionar, solo digo, si escucháis how long, os fijáis en el modelo que dice el examinador y lo copiáis en vuestra respuesta. Past perfect lo usamos en muchas cosas. Lo usamos en reported speech, cuando nos alejamos un poco, ¿no? Que no hemos hablado todavía de reported speech. Lo usamos en el tercer condicional para ponerle la condición, ¿no? Pero algunas veces os podría preguntar también sobre un pasado más pasado que el pasado. Esta es la definición del past perfect. Y con eso vamos a escuchar unas palabras clave como already. So, had you already finished studying when you got your first job? Had you finished studying when you got your first job? Lo estoy usando para ordenar las cosas. Te estoy preguntando, ¿ya habías terminado de estudiar cuando tenías tu primer trabajo? Ese es el propósito de existir del past perfect. Organizar las acciones para saber qué vino primero y qué vino después. Otra vez. No, I hadn't finished studying. I was still studying when I got my first job. Y ya está. Recordar que después de had, que va para todas las personas, necesitamos un past participle y si son verbos irregulares que se pueden olvidar, pues hay que recordarlo, refrescarlo un poco. Reported speech. Vale, lo tenemos aquí. Reported speech hay muchas cosas, pero a mí me gusta centrarme en la diferencia entre say y tell. Recordar que tell siempre es información dirigida con un propósito a alguien. I told him that I wouldn't arrive on time.
Y en consecuencia, siempre va seguido del receptor de ese mensaje. ¿A quién se lo dijo Tom? A mí. ¿A quién nos lo dijo Tom? A nosotros. Quizá es importante recordarlo eso en la collaborative, ¿no? Porque hoy mismo pasó. No me acuerdo exactamente cuánto, pero si hablamos de una tercera persona, did her mother talk to her? What did she tell her? Y aquí viene el problema añadido a los pronombres. Recordar que los pronombres personales de sujetos son los que aprendéis en parvulito, cuando aprendéis I am, you are, he is, she is, pero estos solo se pueden usar como sujeto, para hacer las frases. Para los demás necesitamos otro tipo de pronombres. Y en reported speech necesitamos recordar los pronombres de objeto. Told me, told you, told him, told her, ¿vale? Son todos esos pronombres que en nuestra mente van con una preposición delante. A mí, a ti, a nosotros. Y luego, no sé, todavía es una incógnita para mí cómo luchar contra el cambio de género que tenéis en la cabeza en las collaborative. Porque ponemos you en vez de him, her en vez de they. No sé, todavía necesito inventar una estrategia para eso. Pero quizá es mejor ralentizar un poco y ir como pensando en qué voy a decir ahora mismo. ¿Cuándo usamos say? Say lo usamos cuando nos manifestamos verbalmente. I came into the room and I said hello. También se usa para autoridades. My boss said I had to work on Friday afternoon. Pero no es que me lo dijo a mí. Quizá lo dijo en una habitación y lo escuchó quien lo escuchó. También say se usa para aquellos anuncios que los políticos, cuando hablan de su agenda electoral y todo eso, el médico, ¿no? Todo lo que es autoridad, porque las autoridades no te lo dicen a ti, lo dicen para quien quiera que lo escuche. Y también quizás se usa para, bueno, en el libro teníamos algunas cosas. Say no, say so, because I said so. So my mother made me eat a lot of lentils just because she said so. Mi madre me obligaba a comer lentejas solo porque ella lo decía. Otra vez ese sentido de autoridad absoluta, que no estoy negociando contigo. En ese sentido usamos say. Para todo lo demás es mejor told. O, yo qué sé. I said I would never work for anyone else, work for an employee, but because I failed my public exam, I had to look for a job in a company. Como que yo lo dije, pero no se lo dije a alguien, yo lo dije, nada más. Y luego está el verbo ask. Ask significa varias cosas. Significa pedir. I'm asking you to open your books. Or I asked you to come half an hour earlier. Te he pedido. Y si significa pedir, siempre va seguido de la persona a quien se hace la petición. Ask me, lo mismo que tell. Pedir o preguntar. ¿Cómo? Yo lo interpreto mucho como preguntar. Sí, pero hay un uso donde no significa preguntar. She asked me to open the window. Otra cosa es que después de ask, cuando significa pedir, tenemos el infinitivo. No me preguntó, me lo pidió. Pero luego cuando ask significa preguntar, tenemos dos tipos de preguntas que vamos a encontrar en reported speech. La pregunta cerrada, cuya respuesta puede ser sí o no. Y la pregunta abierta, cuya respuesta puede ser cualquiera. Si la pregunta es cerrada, el nexo en reported speech va a ser if. She asked if I knew her sister, la respuesta va a ser ¿la conozco o no la conozco? Pero en la pregunta abierta siempre va introducida por
los relativos a aquellos que vimos antes. Y aquí es donde viene el problema porque pensamos, esto es una pregunta, where is the church? Incluso hay muchos nativos que lo preguntan así, pero porque también hay españoles nativos que dicen concreta, ¿vale? She asked me where the church was. Recordar entonces que si escucho esto, ¿vale? Después de esto, aún así, tengo que mantenerme firme y poner primero sujeto y luego verbo, que eso del orden de las palabras también es un asunto pendiente que tenemos. Siempre en inglés ponemos el sujeto primero. She asked me where the church was. I've asked her mother why she thinks that spending too much time on the computer is a problem. Why she thinks. Y luego ya digo otras cosas. Pero primero, no why does she think, porque no es una pregunta. En reported speech tenemos preguntas indirectas, pero como no tengamos interrogación ni tono de interrogación, no tenemos por qué usar el do, does ni nada de eso. Y luego, aparte de tell, say, ask, hay algunos verbos que son necesarios conocer en B2. Uno es advice, más que nada porque otra vez la necesitamos en la function de give advice and make suggestions. Advice, otra vez va seguido de la persona a quien va dirigido y el infinitivo. What advice would you give to someone who wants to start working online? Well, I would advise them to have a great internet connection to begin with. No advise that. Otro verbo, report, que es informar o denunciar. O sea, lo podemos usar como en sentido negativo. She was ill-treated in her home, so she reported her husband. O simplemente informar. The TV channel reported that. Warn, advertir, pero hay muchísimo más. Claim, el que yo os contaba, también es importante. Hay muchos que le dan color y si no lo vais a aprender y usar de manera activa, por lo menos me gustaría que lo reconocierais en los readings, porque aparece muchísimo en los readings, y también aparece en los listening, porque si hablamos de ventajas y desventajas de la arquitectura verde, pues podríamos venir. There are those who claim that it's expensive to build green cities, ¿no? Entonces hay que reconocer el claim ese.